Arruiné la vida de mi esposo por miedo a perderlo, saboteé su sueño, y destruí el amor que juré cuidar. Siempre me consideré una mujer sensata. Al menos, eso es lo que tantas veces me repetían que terminé creyéndolo. Me llamo Camila, y soy de esas personas que necesitan tener todo bajo control para no sentir que el mundo se derrumba a su alrededor. Pero lo mío no era solo orden. Era algo más visceral, casi instintivo, una necesidad constante de anticiparme a todo, de blindarme para que nada, ni nadie, se escapara de mis manos. Viví con esa sensación desde que era niña. Crecí en una casa donde el amor se manifestaba a través de correcciones y horarios fijos. Mi madre marcaba cada minuto del día, y mi padre rara vez improvisaba algo. Recuerdo que si el bus se retrasaba y llegaba 5 minutos tarde de la escuela, mi celular ya tenía 3 llamadas perdidas. No es desconfianza, hija, decía mamá. Es cuidado. Esa frase se me tatuó sin querer. Con los años fui entendiendo que en su versión, cuidarse parecía demasiado a controlar. Pero ya era tarde, porque esa idea se había instalado en mí. Yo era igual. A los 20 ya estudiaba administración de empresas. Me fascinaban los cronogramas, los presupuestos, el orden que todo parecía tener en el papel. Y lo mismo se reflejaba en mi vida personal, necesitaba saber con quién hablaban mis amigos, a dónde iban, qué planes tenían. No, me decía, no porque fuera posesiva, sino porque quería que todo estuviera bien. La palabra sorpresa me hacía temblar. En el amor, eso fue un problema desde el inicio. Tuve algunas relaciones, pero todas terminaban igual, con el otro agotado de mis preguntas, mis alarmas internas, mis peores escenarios inventados. No era celos. Era miedo. Miedo a perder el control, a quedarme a la deriva, a que alguien decidiera dejarme fuera de su vida. Y entonces llegó Javier. Desde el primer momento supe que era distinto. Tenía algo en la mirada, una calma que parecía ajena a este mundo. No era indiferente ni distante. Era sereno. Su presencia me hacía sentir que no todo tenía que ser perfecto para funcionar. Pero esa misma calma, con los años, sería el espejo que reflejaría mis inseguridades más profundas, hasta destruirnos. Lo conocí un martes cualquiera. Trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa en el centro de la ciudad. Esa mañana había sido un caos, un proveedor me discutió por teléfono, un cliente me gritó porque algo no salió como esperaba, y mi jefe parecía disfrutar viendo cómo todo se incendiaba. A la hora del almuerzo escapé a una cafetería cercana, una de esas que tienen frases motivacionales en los vasos pero donde el café sí sabe a café. Pedí uno con leche y un pan que parecía más decorativo que comestible. Entonces lo vi. Estaba sentado solo, con una laptop vieja, una pila de papeles y esa expresión concentrada que tienen quienes aman lo que hacen. No era llamativo, ni musculoso, ni mucho menos una figura de revista. Pero había una serenidad en el que me atrapó. Lo observé más de lo necesario. Lo seguí con la mirada cuando se levantó a pagar. Y justo entonces, una hoja escapó de sus manos y cayó al suelo. Me adelanté antes de que tocara el piso. «¿Se te cayó esto?», le dije. Era un diagrama lleno de fórmulas y números. «¿Ingeniero?», pregunté, devolviéndole la hoja con una sonrisa nerviosa. «Algo así», respondió riendo bajito. «O intento serlo». Intercambiamos un par de frases casuales, risas cortas y ya. No hubo promesas, ni chispazos de película. Solo una extraña sensación, como si el universo hubiera hecho una pequeña pausa. Pasaron un par de semanas hasta que lo volví a ver. Esta vez en una reunión de trabajo. No lo podía creer, él era parte de un equipo aliado al nuestro. Tenía otro aire, más profesional, más seguro. Pero cuando me reconoció, su sonrisa fue la misma. Ahí empezó todo. Primero conversaciones laborales. Luego, personales. Me contó que era ingeniero civil, que trabajaba en proyectos de infraestructura urbana. Yo escuchaba fascinada sin entender gran cosa sobre puentes o cálculos, pero era imposible no contagiarse de su entusiasmo. Era brillante. Pero sobre todo, era constante. Javier no prometía imposibles. No llegaba tarde. No hacía ruido. Cada cosa que decía, la cumplía. Y ahí, en esa certeza, sentí por primera vez que tal vez mi caos interno podía descansar. Con el tiempo, cambiamos los correos formales por mensajes a medianoche hablando de libros, lluvia, infancia o lo mucho que odiábamos el tráfico. Me invitó a caminar una tarde por el parque. Recuerdo el viento moviendo las hojas, él riendo por mis nervios tontos, la calma con la que me habló de su vida. Ese día me enamoré un poco. Aunque tardé en admitirlo. Y unos meses después, cuando empezó a ser parte de mis rutinas, mis domingos, mis silencios, mis días malos, me sentí segura. Pero esa seguridad, poco a poco, fue despertando algo peligroso en mí. Algo que no supe detener. Porque lo amaba, sí. Pero también lo temía. Temía perderlo. Temía que la calma que tanto admiraba en él me dejara atrás algún día. Y sin darme cuenta, empecé a querer aferrarme a él de maneras que no eran amor. Eran control. Disfrazado de cuidado. De compromiso. De yo solo quiero que todo esté bien. Ahí empezó la grieta. Algo tan pequeño como una sombra que se cuela bajo la puerta, hasta llenar toda la casa. Con el paso de los meses, lo nuestro dejó de ser novedad y se convirtió en una rutina entrañable.
Teníamos esas pequeñas tradiciones que se sienten como hogar: comprar pan fresco los domingos, ver series abrazados en el sillón, contestar siempre el primer mensaje si el otro estaba solo en casa. Detalles que, sin darnos cuenta, construían una vida. Yo sugería planes, organizaba horarios, rastreaba aniversarios. Él era mi pausa. Su voz tenía la extraña habilidad de bajar el ritmo de mis pensamientos. Donde yo veía escenarios de desastre, él veía simples contratiempos. Era tan fácil estar con Javier. No me presionaba para ser distinta ni me pedía que cambiara mi forma de ser. Solo se aseguraba de quedarme cerca cuando el miedo me hacía hablar de más. A su lado, sentí, por fin, lo que era tener equilibrio. Nos enamoramos construyendo cosas: una biblioteca improvisada en la sala, un cajón solo para nuestras tazas favoritas, un bote de cristal donde guardábamos dinero para un viaje que todavía no sabíamos a dónde. Pero ya llegaríamos. A veces, después de cenar, él se sentaba en el sofá con la espalda cansada, y entonces le masajeaba el cuello mientras me contaba cómo había sido su día. Había algo en ese gesto tan simple que me hacía sentir útil, presente, importante. Sin embargo, las pequeñas grietas comenzaron a aparecer mucho antes de que yo las aceptara. Una cena que cancelé sin previo aviso. Un viaje que él sugirió y que yo rechacé porque no era buen momento. Un par de noches en que llegaba tarde de reuniones y me encontraba ya dormida. Al inicio, él lo dejó pasar. Pero yo sabía. Sabía que eran señales. Y en vez de hablar de eso, me refugiaba en excusas lógicas, casi perfectas. Decía que estaba cansada. Que el trabajo me drenaba. Que teníamos tiempo de sobra. Pero lo cierto es que no quería que nada, ni él, se moviera de lo que conocía. Quería todo bajo control. Y cuando empecé a ver que su mundo profesional se expandía, que lo celebraban, que lo felicitaban por sus ideas, una voz incómoda dentro de mí comenzó a hablar bajito. Primero era algo parecido al orgullo. Luego, lentamente, se volvió peso. ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Y si eso lo alejaba de mí? Nunca quise ponerle nombre. Nunca quise decirlo en voz alta. No era envidia, me decía. Era miedo. Pero alrededor de esa emoción empezó a sembrarse algo peor: el deseo silencioso de que su brillo no se hiciera tan grande. El día que lo ascendieron, lo vi entrar por la puerta con los ojos llenos de ilusión. Y al abrazarlo, sentí dos cosas al mismo tiempo: amor por su felicidad y una punzada amarga en el estómago. No dije nada. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo pensaba cómo detener aquello que no sabía llamar. No quería que se fuera. No quería que creciera más de lo que mi vida podía abarcar. Sin darme cuenta, había puesto mi paz en manos de su quietud. Y no estaba preparada para verlo volar. Nos casamos un par de años después, cuando todo parecía estable, cuando creía que ya había encontrado el equilibrio exacto entre su mundo y el mío. Fue una boda íntima, justo como él la quería, con mesas largas llenas de flores silvestres y gente que realmente nos conocía. Nos casamos en un invernadero antiguo, con paredes de cristal, donde la luz del atardecer caía como un hechizo sobre nosotros. Yo me encargué de todo, desde la tipografía de las invitaciones hasta los centros de mesa. Javier confiaba en mí ciegamente. Me decía que yo tenía el don de convertir detalles en significados. Y yo, orgullosa, usé ese mismo don para asegurarme de que nada se saliera del guión. Esa tarde, caminando hacia él, con un vestido sencillo que caía como agua, lo vi esperándome con una emoción contenida en los ojos. Cuando llegó mi turno de hablar, le prometí que lo cuidaría. Que lo elegiría incluso en los días difíciles. Nunca imaginé que algún día haría lo contrario. La vida de casados no cambió radicalmente. Compartíamos el mismo pequeño departamento lleno de plantas que él regaba y cajones perfectamente organizados por mí. Éramos un equipo. Pero conforme su trabajo crecía, su mundo también lo hacía. Más reuniones, más viajes cortos, más llamadas nocturnas con ciudades a contratiempo. Yo al principio lo celebré. Estaba casada con alguien valioso. Con alguien que iba en ascenso. Pero luego aparecieron las grietas que ya conocía, pero que ahora tenían otro peso. Javier empezaba a hablar de oportunidades que sonaban remotas. De proyectos en otro país. De meses lejos de casa. Podríamos hacerlo juntos, me dijo una noche, lleno de ilusión. Imagínate vivir unos meses en Alemania. O en Canadá. Empezar algo nuevo. Cambiar de aire. Y lo miré como si me hablara de perder el techo sobre mi cabeza. ¿Si yo qué haría allá? Le pregunté, sintiendo como algo se rompía lentamente en mi interior. Javier no lo entendió al principio. Lo vi decepcionado, pero confiado. Estaba acostumbrado a creer en lo bueno. A pensar que todo podía adaptarse. Yo también lo había creído alguna vez. Pero esa noche supe que había una parte de mí que no iba a permitir que la vida cambiara tanto. No quería mudarme a ningún lugar desconocido. No quería empezar de cero para seguir sus pasos. No quería que él despegara tan lejos, sin poder retenerlo. Y sin decir nada, sin ponerlo en palabras, empecé a tomar decisiones basadas en eso. En que nada, absolutamente nada, lo hiciera alejarse de mí. Ni siquiera el sueño profesional más grande de su vida. Con el tiempo, empecé a ver que su ilusión le consumía el brillo. Sus jefes confiaban en él. La empresa lo veía como un potencial líder a escala global. Todos creían en él. Menos yo. Y lo peor es que él seguía creyendo en nosotros.
El día que le confirmaron que estaba casi seguro para el programa internacional, abrió la puerta de la casa tan emocionado que parecía un niño. Pero yo no sentí felicidad. Sentí frío. Y por primera vez en nuestra historia, lo vi como a alguien a quien debía detener, antes de que se escapara de mis manos. Ese fue el inicio del fin. Aunque esa noche todavía sonriera. Aunque todavía me abrazara diciendo, Cami, lo logramos. Esto lo vamos a vivir juntos. Él no tenía idea de lo que yo ya había empezado a preparar. Porque cuando el control se te mete en la sangre, dejas de ver lo que es justo, y solo ves lo que necesitas. Aunque eso signifique destruir a la persona que amas. El ascenso de Javier era inminente. Lo notaba en su voz cada vez que hablaba por teléfono con su jefe. Lo veía en sus ojos cuando abría la agenda llena de reuniones internacionales. Su vida empezaba a bifurcarse. Yo me quedaba en casa, con agendas que no cambiaban, archivando papeles en mi trabajo monótono, sintiendo que me apagaba mientras él ardía. Intenté ocultar mi rabia detrás de argumentos racionales. Me decía que tenía derecho a desear una vida simple. Que no era justo que todo girara en torno a él. Pero en el fondo, yo sabía, era envidia. Era miedo. Y ese miedo se fue transformando en algo más peligroso. Algo que no parecía tan grave mientras lo pensaba en silencio, la idea de que, si su gran oportunidad no funcionaba, todo volvería a ser como antes. Que él se quedaría. Que no habría distancia. Que seguiríamos unidos en nuestra rutina casi perfecta. Entonces lo conocí todo, cada acceso, cada documento que dejaba abierto, cada correo que no borraba. Nunca me dio motivos para dudar, pero igual empecé a vigilar, a revisar sus archivos cuando él dormía, a leer los reportes y mensajes que enviaba al equipo. No buscaba una traición. Buscaba una excusa. Y no la encontré. Hasta que apareció Paula. No era una amenaza real, pero en mi cabeza se convirtió en todo lo que temía. Paula era una colega suya, parte del equipo encargado de asesorarlo para esa postulación internacional. Una noche, en una cena casual de trabajo, le escuché hablar de Javier como si lo conociera mejor que yo. Tu esposo es brillante, Camila. De verdad, es un candidato imposible de ignorar, me dijo con una sonrisa que no supe interpretar. Tal vez era sincera. Pero para mí sonó como alarma. Esa noche, al llegar a casa, me quedé viendo el computador apagado de Javier por varios minutos. Y tomé una decisión. Una que nunca imaginé que podría tomar. Él tenía que entregar un informe final el fin de semana, justo antes de viajar a otra ciudad para una última reunión. Me pidió que lo revisara y corrigiera detalles técnicos mientras él estaba fuera. Y lo hice. Revisé cada palabra. Cada cifra. Y cuando nadie me veía, modifiqué un número. Invertí 2 fechas. Cambié un dato clave. No fue un error. Fue deliberado. Lo hice pensando, es solo un tropiezo, luego lo corregirá. Nada grave. Solo retrasará el proceso un poco. Pero en realidad, lo que quería era detenerlo. Ver si la empresa empezaba a dudar. Ganar tiempo. Tiempo para que él se quedara conmigo. Tiempo para que mi miedo se calmara. Y funcionó. Unos días después, recibió una llamada. Su informe no coincidía con los datos de la base central. Su jefe estaba molesto. Hubo reuniones de emergencia. Dudas. Desconfianza. Javier no entendía qué había pasado. Yo lo vi romperse. Vi su voz apagarse mientras explicaba que él no había cambiado nada. Vi cómo empezaron a excluirlo de decisiones clave. En menos de 3 semanas, su postulación fue retirada. Javier dejó de ser candidato. Y yo lo abracé mientras él lloraba en silencio. Le dije que todo pasaría. Que ya vendrían mejores cosas. Pero en mi interior no sentí empatía. Sentí alivio. Lo había conseguido. Él no se iría a ningún lado. No tendría que empezar una vida nueva sin mí. Pero mientras celebraba en silencio mi victoria enfermiza, él empezó a morir un poco cada día. Se volvió callado. Ya no hablaba de proyectos. Pasaba horas revisando lo que había enviado. Dudaba de sí mismo. Se quedaba despierto hasta tarde, hundido en una culpa que no era suya. Y yo, que había sido su refugio, me convertí en la sombra que lo empujó al vacío. Un vacío que ya no podía llenar ninguna de mis atenciones, ni mis comidas favoritas, ni los pequeños cuidados que ahora sonaban como burla. Meses después, Javier todavía no se había recuperado. Perdió confianza. Dejó de proponer ideas. Su equipo lo evitaba. Su jefe ya no lo invitaba a reuniones estratégicas. Yo lo destruí. Y mientras él se sentaba en silencio en la sala, con los ojos rojos de tanto pensar, supe que no había vuelta atrás. Yo había salvado a mi miedo. Y había condenado su futuro. Mañana, me dije esa noche, ardiendo de culpa, mañana le diré la verdad. Y pediré un perdón que no merezco. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque por fin algo se había roto dentro de mí. Algo que llevaba mucho tiempo cuarteándose en silencio. Me levanté a mitad de la madrugada y lo encontré sentado en el sofá, mirando la nada. Ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba ahí. Javier ya no era el hombre que conocí. Su calma seguía, pero ahora era una calma vacía, sin propósito. Se había convertido en alguien que dudaba de sí mismo con cada gesto, con cada palabra.
Le temblaban las manos al enviar un simple correo. Se disculpaba por cosas insignificantes. No se atrevía a hablar de planes. Yo lo veía y sentía náuseas de mí. Durante meses lo había observado hundirse, aferrado todavía a la esperanza de que todo fuera un error que pudiera arreglarse. Y como yo sabía que no lo era, lo acompañaba en silencio, fingiendo ser consuelo cuando lo que él necesitaba era la verdad. Mientras lo miraba esa madrugada, supe que ya no tenía sentido seguir callando. Que, aunque lo perdiera para siempre, lo menos que podía hacer era devolverle lo que le quité, la verdad sobre lo que ocurrió. Aunque nunca me perdonara. Me acerqué despacio. Me senté a su lado. Sentí como la culpa se me hacía un nudo en la garganta. Javi, empecé con la voz rota. Me miró lentamente, como si le costara mover incluso los ojos. Tengo que decirte algo, continué. Me llevó varios segundos poder decirlo. Las palabras me dolían tanto como si las arrancara con sangre. Del informe que te rechazaron, lo modifiqué yo. Javier no reaccionó. No parpadeó. Ni siquiera se movió. Yo seguí hablando, atropellada, ahogándome entre lágrimas que ya no podía contener. No fue un error tuyo. Lo hice yo, a propósito. Cambié los números. Cambié las fechas. Yo tenía miedo. Tenía tanto miedo de que te fueras, de que crecieras sin mí, que quise detenerlo todo. Quise retenerte. Y lo arruiné todo. Te arruiné a ti. Entonces sí, un parpadeo. Seguido de una mirada que no me esperaba. No era enojo. Era algo peor, desolación. Se quedó en silencio durante casi un minuto eterno, mientras yo temblaba esperando lo inevitable. Cuando habló, su voz sonaba como si viniera de otra persona. No quiero saber por qué lo hiciste. Ni quiero que lo expliques. No hay forma de explicarlo que lo haga menos cruel. Se levantó del sofá, tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. Te quise más de lo que pensaba posible, dijo justo antes de salir. Y nunca imaginé que tú serías el lugar donde me iban a quitar todo. La puerta se cerró suave, pero por dentro fue como si se derrumbara la casa entera. No lo vi al día siguiente. Ni la semana siguiente. Javier se fue de la casa. No contestó mensajes. No recogió sus cosas. Habló con mi familia para avisarles que estaba bien. Pero no quiso verme. No quiso escucharme otra vez. Perdió su trabajo unos meses más tarde. Renunció antes de que lo echaran. No volvió a postular a nada relacionado con su sector. Dicen que volvió a su ciudad natal, con su hermana. Mientras yo, sigo aquí. Escribo esto desde el mismo sofá donde lo vi romperse. Donde yo lo rompí. Lo que hice no tuvo justificación, aunque intenté mentírmela muchas veces. Se trataba de control. No de amor. De miedo, no de cuidado. Mi vida sigue. Pero con él se fue la parte de mí que alguna vez supo amar sin destruir. Yo lo perdí todo cuando intenté retenerlo a la fuerza. Y lo peor es que lo hice sabiendo que él me habría elegido, incluso en el aire, incluso lejos. Pero no lo dejé elegir. Nunca más volví a saber de él. Y todavía me siento castigada. No por él. Sino por mí misma. Porque algunas culpas no encuentran paz. Y algunos errores no se pueden corregir. Solo se recuerdan. Una y otra vez. Como una herida que nunca termina de cerrar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.